bendiga, Dios te guarde. Es para nosotros un placer y un privilegio y un beneplácito estar aquí con ustedes en esta vía, en la plataforma, en el podcast, unido con Dios. Damos gracias al Señor por todo, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Por aquí tengo un amigo y hermano. Él, un joven que tengo tiempo viéndolo y también lo sigo. Para mí... La payola. Es necesaria. Presentarle a este joven muy de Dios, Brian. Hermano mío, un placer de verdad estar aquí en tu plataforma que va en aumento. Veo que en poco tiempo has logrado buenas cosas y esperemos que Dios siga utilizándote a sí mismo como punta de lanza, hermano. Sabes que nosotros tenemos que saturar las redes, tenemos que saturarlas y yo creo que ese es el trabajo. Estos son los techos de los cuales Jesús hablaba en aquellos tiempos, de los cuales tenemos que subirnos a los techos a predicar el Evangelio y tenemos el megáfono en la mano. Amén. Tenemos un tema muy interesante, un tema que va a bendecir su vida, su alma y su espíritu. Vamos a entrar en materia. El tema es el arrepentimiento. Entonces entramos en mismo. ¿Qué es el arrepentimiento? Muy bien. Es un tema central del Evangelio. Juan el Bautista, obviamente, ese era su mensaje, que tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Quien les enseñó a huir de la ira venidera, le decía a los fariseos y a la multitud que acudía a él al Jordán, y él le decía: den fruto que es digno de arrepentimiento. No ven aquí diciendo que ustedes son hijos de Abraham. Entonces, eso es totalmente importante para la salvación de nosotros y obviamente es necesario que lo abordemos. Yo siempre digo que cuando uno va a hablar de un tema teológico, especialmente en el contexto contemporáneo en el que uno se encuentra, a mí no me gusta mucho abordar el tema desde el punto de vista del lenguaje original primero, aunque así es que yo lo estudio, porque regularmente la gente tiene cierta predisposición justificada por algunos grupos que hay que desvalidan las traducciones modernas que tenemos, que son muy válidas todas. Sin embargo, en este tema, que hablamos del arrepentimiento, yo entiendo que es necesario que lo abordemos debido a que en el idioma original la palabra que se utiliza en griego para hablar acerca del arrepentimiento no necesariamente se corresponde totalmente con el significado que nosotros en español tenemos en nuestra mente cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que me gustaría decir con respecto a ello para ver a qué se refiere la Biblia cuando nos exige el arrepentimiento. Ya que es algo sin lo cual no podemos ser salvos, es necesario que veamos qué quería realmente decir la Biblia cuando nos hablaba del arrepentimiento. La palabra que se utiliza en el griego es metanoia. Metanoia es una palabra que es compuesta. Meta, que significa cambio, y noia o nous, que significa mente. Eso se parece a la palabra metamorfa, que es lo que pasa con las mariposas. Meta de cambio y morfa de forma. Las mariposas sabemos que comienzan como un huevo, luego pasan a ser una larva, luego pasan a ser un capullo y terminan como una mariposa. Igualmente pasa entonces con el metanoia o metanous, que es esa transformación que debe ocurrir en nuestra mente. Entonces, ya vemos desde ahí que hay una connotación distinta al mero sentirme mal por un hecho pasado que yo he cometido. Lo que existe en metanoia es una transformación de manera de pensar. Entonces nosotros tendríamos que ver nuestra mente como un huevito que tiene que pasar por un procedimiento en el cual termina como algo mucho más hermoso que lo que era, que se ha degenerado con el pecado y que tiene que terminar siendo algo totalmente diferente, que es la mente de Cristo, que debe ser renovada. Entonces, cuando vemos a un Juan el Bautista y a un Pedro diciéndote arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, él no está diciendo siéntete mal por algo que tú has hecho, que es necesario eso, porque tenemos que sentirnos reprendidos por el Espíritu Santo. Pero el arrepentimiento como tal es algo distinto de lo que se está hablando acá. Se está hablando literalmente de un cambio de mentalidad, de un cambio de rumbo totalmente. Cuando una persona se arrepiente desde el punto de vista de Dios, lo que quiere decir es que esa persona dejó el camino que estaba recorriendo y se inclina hacia uno que es totalmente diferente.
Es una mentalidad, como decía el otro día, que no se limita a que 2 más 2 son 4, sino que es una mentalidad en la que tú te metes que 2 más 2 pueden pasar a ser 5 o pueden pasar a ser 5,000, como en el caso de los panes y los peces, que con 2 peces dio para alimentar a 5,000 personas. Ese tipo de metanoia. Entonces, la mera palabra como que da, cuando el evangelista digan esto, da como una suerte como de profundidad distinta al mero arrepentimiento, que fue lo que, por ejemplo, pasó con Judas. Judas se sintió mal al final con lo que hizo. Me da miedo decir que se arrepintió porque la gente lo puede malinterpretar, pero Judas definitivamente sintió remordimiento, sintió un sentimiento de culpa por lo que cometió, y por eso terminó suicidándose y quiso hacer que las autoridades le hicieran un reverso de lo que ya le había hecho, y terminó matándose. Y Pedro también se arrepintió y terminó salvándose. Entonces no es el sentimiento de culpa, sino más bien ese cambio que existe en nuestro corazón que nos hace parecernos más a Jesús. Eso es lo que yo entiendo que bíblicamente es el arrepentimiento. ¿Está larga? No, yo entiendo que la persona lo van a entender, lo van a digerir. Claro. Porque le van a dar varias veces para atrás al video y ellos van a digerir el mensaje, claro, como claro. Yo acabo de digerir el mensaje. Hay otra pregunta muy importante. Antes de esa pregunta, lo de la metamorfosis pasa por fuertemente en la vida de nosotros cuando conocemos a Jesús. ¿Por qué? Tú cambias de mentalidad. Tú no haces lo mismo que tú hacías antes. Exactamente. Todo tú lo haces diferente. Exactamente. Entonces, por eso, ese aspecto surge de nosotros. Nosotros hacemos ese cambio. Usted iba al colmador antes, a lo que van a los colmadores. Ya usted no va al colmadón. Usted en vez de ir al colmadón, usted va a la iglesia. Exactamente. Ya antes tú andabas con la botella, ahora tú andas con la Biblia. Y que hay que decir algo, que esa metanoia no queremos desligarla del arrepentimiento que conocemos en español, porque ciertamente cuando alguien se arrepiente de algo, él dice, wow, me gustaría no haberlo hecho. O sea que si hay un sentimiento de sentirse mal y de sentir esa culpa, por eso claro, la gente pasa llorando al altar, pero una sensación de alegría también que hay entremezclada con esa felicidad. Exactamente. Y vemos por ejemplo lo que decía Pablo a los Corintios. Él le decía, miren, yo me alegro de que ustedes se hayan entristecido, no porque se entristecieron y ya, sino porque se entristecieron según Dios, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento, que eso es lo que produce vida, pero la tristeza que es según el mundo, ¿qué es lo que dice? Produce muerte. Entonces no basta con sentirnos tristes, aunque se incluye. El sentimiento de tristeza es cierto que está en el arrepentimiento que se nos exige a nosotros. ¿Qué decía Dios cuando hablaba del día de la expiación en Levítico? Él decía, y afligirán sus almas ese día. Oye, Dios te exigía que tú tienes que estar triste ese día. El día de la expiación, Dios te comandaba, tú tienes que estar triste ese día y se arrepentirán de sus pecados. Entonces, Dios lo comanda, no estamos excluyendo el hecho de que tú te sientas mal por tu pecado. Tú tienes que sentirte mal por tu pecado. Ahora, no se limita a tu sentirte mal, porque si te quedaste ahí, terminarás como Judas. Sí. Tiene que haber un cambio en ti, tiene que haber esa metamorfosis mental. Tu mente tiene que configurarse de una manera totalmente distinta, como decía Pablo, de que se renueva según el nuevo hombre. ¿Verdad que sí? Ustedes tienen la mente de Cristo. Nosotros, si tenemos la mente de Cristo ahora, quiere decir que no fue que en mi mente yo entendí que estaba incorrecto con algo que tengo que solucionar. No. Es que mi mente hizo un shift, hizo un cambio con la mentalidad de Cristo, y cuando Cristo pasó a ocupar mi mente, entonces yo digo, vean, pero yo estaba haciendo la cosa mal, ¿qué es lo que está pasando? ¿Entiendes? Entonces por ahí que va este tema del arrepentimiento, que se parece mucho, obviamente, al tema del nuevo nacimiento, que va muy de la mano, porque para tú arrepentirte, tú tienes que ser alguien nuevo, que te des cuenta que lo que tú estabas haciendo, el hombre viejo, estaba mal. Claro. Entonces por ahí va la cosa. Viene la segunda pregunta. ¿Por qué nos arrepentimos? ¿Por qué nos arrepentimos? Ahí es un tema muy interesante. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Es una pregunta, y ¿por qué nos arrepentimos? Es otra. Sí. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Debemos arrepentirnos porque hemos pecado, porque hemos hecho lo mal delante de Dios y porque Él nos lo exige. Esa es la razón por la cual el género humano completo está llamado a arrepentirse. Ahora bien, aquí hay un texto muy interesante que me gustaría leer, déjame poner esto por acá, que se encuentra en Hechos, en su capítulo 5, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5,
que dice la razón por la cual nosotros nos arrepentimos. Dice, Hechos capítulo 5, versículo 31, dice, debemos obedecer a Dios. Eso es Pedro hablando. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Y oye lo que dice de Jesús: para dar arrepentimiento a Israel. Eso es algo interesante. Muy interesante. Porque está diciendo aquí que el sacrificio de Jesús es el vehículo mediante el cual nosotros obtuvimos eso que nosotros denominamos bíblicamente metanoia. Esa metanoia que no se limita al arrepentimiento que conocemos en español de sentirme mal, sino que me cambiaron la mente completamente. Eso es una virtud que adquirió Cristo en la cruz del Calvario. Él adquirió eso como un don para nosotros. Por eso que dice la Biblia: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Es un don de Dios. Entonces dice aquí que Él, Jesucristo, murió por nosotros para darnos el arrepentimiento. Entonces, ahí es que cobra sentido, Ángel, que yo oro por mis familiares para que sean salvos. Amén. Yo oro y digo: Señor, sálvalo. Amén. Señor, dale eso. ¿Qué dice la Biblia que pasó con Lidia? Me parece que eso es Hechos 19. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice de Lidia, señor. Eso es algo muy interesante. Hechos 16. Oigan lo que dice. Cuando Pablo estaba predicando un día de reposo, fíjate lo que dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpuras, que adoraba a Dios. Y oye lo que dice: y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Estamos hablando aquí de una mujer que no había escuchado todavía el mensaje del Evangelio, pero adoraba al Dios de los judíos. Igual que pasó, por ejemplo, con el centurión, que cuando fue Pedro allá donde él, que decía que era una persona que daba limosna y que trataba de servir a Dios. Aquí estamos viendo una persona que dice que Dios le abrió el corazón para que escuchara lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, mi gente bella, esa virtud Jesús la adquirió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso que se dice: ¿quién es el que convence del pecado? El que convence del pecado es el Espíritu Santo. Y por eso es que tiene sentido que nosotros oremos al Espíritu Santo. Ahora bien, el ser humano tiene su responsabilidad con eso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: te perdiste, fue porque el Espíritu Santo no te convenció. Eso es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no resistáis al Espíritu Santo como lo resistieron sus padres en el desierto. Entonces, es una mezcla que hay aquí del poder del Espíritu Santo, de tal manera que cuando yo llego al Evangelio, yo tengo que decir: gracias, Señor, porque por tu gracia estoy yo aquí. Porque yo no soy merecedor, ni soy capaz. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, ni puede. El hombre carnal no, el hombre natural, dice. Ahora bien, ¿qué es lo que dice después de ahí? También hay un pasaje bíblico que dice: vengan acá, mi gente, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y justamente después dice: mira cómo vuelvo otra vez: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Una mezcla tanto de tu responsabilidad humana de creer en el mensaje del Evangelio, te toca a ti. Jesús dice: crean en mí para que tengan vida. Y dice: ustedes no quieren creer en mí para que tengan vida. ¿Entiendes por dónde va la cosa? Sí. Pero también dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí. Es una mezcla que hay aquí de todas esas cosas, que definitivamente el hombre, cuando se pierde, no tiene excusa, y cuando se salva no tiene jactancia. Dios hizo su sistema de manera perfecta, de tal manera que nosotros podemos decir de manera fiel: yo estoy aquí por gracia y fidelidad de Dios. Él me hizo comprender el mensaje del Evangelio y creó en mí la metanoia. ¿Qué es lo que dice? Que somos nacidos del Espíritu, somos nacidos de Él, venimos directamente de Él. Esa es la metanoia que se cree en nosotros, ese nuevo hombre. Entonces, por ahí va esa pregunta de cómo se produce en nosotros ese arrepentimiento. Y también lo que estamos mencionando ahorita de Pablo en 1 Corintios, que dice que la tristeza que es según Dios es la que produce el arrepentimiento. Dios es el que gestiona ese asunto en el alma humana. Y es obvio, porque cuando Ezequiel estaba en el valle de los huesos secos, vivirán estos huesos. Solo tú, Jehová, lo sabes. Habla. ¿Y qué hicieron los huesos? Coger carne y coger espíritu.
¿Se entiende por dónde va la cosa? Claro. Entonces, eso es más o menos por donde yo veo ese tema de por qué nosotros nos arrepentimos. Viene otra pregunta muy Adelante. candente. Wow, Dios mío. ¿Qué pasa después que nos arrepentimos? Es obvio que si nosotros tenemos un cambio de mentalidad, una metanoia en nuestra actitud, en nuestra manera de comportarnos, es obvio que nosotros vamos a, en nuestra manera de pensar, es obvio que nosotros vamos a comenzar a actuar de una manera diferente. Eso es lo que dice la Biblia: den frutos dignos de metanoia, dignos de un arrepentimiento que se demuestre que realmente ustedes son nueva criatura, que se demuestre que realmente ustedes nacieron de nuevo. Dice la Biblia que un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un fruto malo no puede, bajo ninguna circunstancia, dar un fruto bueno. Eso no es absoluto, porque fíjate, dije bajo ninguna circunstancia, pero no es absoluto del todo, porque el mismo Jesús dice: si ustedes, siendo padres malos, dan cosas, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, que obviamente que es bueno? Igualmente pasa en este contexto. Una persona que tiene esa metanoia en su vida, que tiene ese cambio de mentalidad, ese cambio de parecer, es una persona que va a entrar en un conflicto ahora con su cuerpo, con su carne y con su concupiscencia. No es una persona que no puede fallar, por eso dije que no es algo absoluto. Ahora es una persona que está ganando la batalla. Tú no me puedes decir a mí que tú eres una persona que tú naciste de nuevo cuando tú sigues muerto en tus delitos y pecados. Cuando digo muerto, es que una persona que está muerta es que no pelea. Oye, la gente está equivocada con eso. Una persona que está muerta es una persona que no batalla, que no pelea. Ahora, que tú te vives espiritualmente no quiere decir que tú ganaste, quiere decir que tú estás peleando, y se manifiesta en el hecho de que tú estás vivo y estás tratando de ganarle el pecado que muere en ti. Por eso fíjate que Pablo dice, porque descubro que hay una ley en mi miembro que se revela contra la ley de Dios y contra la ley de ¿qué? De mi mente. Entonces Pablo está reconociendo aquí que en su mente él pasó por una metanoia, pero todavía falta que pasemos por una metamorfa, que es el del cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo sea resucitado, cuando tengamos la resurrección del Hijo de Dios y seamos semejantes a Él en todo, entonces se va a acabar la discrepancia que existe entre la metanoia que ya tenemos avanzada aquí en la cabeza, porque tenemos la mente de Cristo, ¿verdad que sí? Somos el cuerpo de Cristo, pero todavía no tenemos el cuerpo de Él. Todavía no tenemos el cuerpo de Cristo, todavía falta eso que va a pasar en la resurrección. Vamos a adquirir, ¿qué dice Juan? Amados, somos hijos de Dios y todavía no sabemos lo que habremos de ser, pero esto sabemos, que seremos semejantes a Él, porque le veremos y le conoceremos, tal como Él es y como somos conocidos nosotros. ¿Cómo Dios lo conoce? De arriba abajo. ¿Tú te imaginas la mentalidad, Ángel, que tú vas a tener, que tú vas a ser capaz de asimilar a Dios de arriba abajo? Wow, algo fuerte. ¿Tú te imaginas eso? Dice la Biblia, porque nadie conoce los pensamientos del corazón del hombre, sino el espíritu del hombre. Así mismo nadie conoce la profundidad de Dios, sino el espíritu de Dios. Y dice la Biblia que nosotros le conoceremos como somos conocidos. Santo. Eso está fuerte, ¿verdad que sí? Fuerte. Ya no sabe el nivel, esa metanoia de la que estamos hablando aquí, se va a manifestar exponencialmente, y nuestro cuerpo se va a manifestar exponencialmente. Por algo dice la Biblia, que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por algo nosotros no sabemos todavía, o sea, la creación, la tierra sabe más que nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros estamos tan inmersos en esta vida momentánea y en esta vida carnal, en esta vida de buscar con los afanes del dinero y de la familia y todo eso, que la tierra, nosotros no nos estamos dando cuenta que está diciendo: Brian, aparece con Jesús. Amén. Fíjate lo que dice, wow, me estoy yendo esa pregunta. No fluye. Hay un asunto ahí que Pablo dice bien interesante, que lo dice en Colosenses, que dice: si vosotros pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Y eso es súper interesante, porque Pablo él mismo dice: porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Y cuando Él se manifieste, nosotros nos manifestaremos con Él. Santo. O sea que la tierra, imagínate esto, si Jesús, el que vino, el que vendrá, que va a agarrar y va a pisar el monte de los olivos, lo va a romper en pedazos. Imagínate ese Jesús multiplicado por la cantidad de salvos. Nosotros nos manifestaremos con Él. Cuando Él aparezca en la parucía del Hijo de Dios, aparecerá la congregación de los primogénitos, como dice en hebreo. Apareceremos todos junto con Él.
Entonces, brother, eso es lo que produce el arrepentimiento. Básicamente, comienza la batalla. Ahí comienza la guerra. No comienza el santurrón, no comienza el que no peca, pero comienza el santo que peca. Eso es un asunto contradictorio, porque Jesucristo nos santificó con su sangre. Somos santos ahora mismo y nos santificamos en el proceso, pero somos santos, somos apartados. ¿Cómo Pablo arrancaba las cartas? Él arrancaba diciendo, mis aspirantes a santos hermanos. No, él decía, mis santos hermanos. O sea, somos santos ahora mismo, mientras estamos tú y yo, seres carnales, seres llenos de pecado. Peña, tú y yo somos santos por la sangre que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Somos santos por Él. Y así mismo esa contradicción que hay en que el santo peca, esa misma contradicción es la que dice Pablo, que Él soportó tal contradicción, porque hubo un santo, hubo uno que no merecía muerte, hubo uno que estaba exento de la paga del pecado, que pasó la contradicción. ¿Cuál fue? Que murió. Amén. Y como esa contradicción se cumplió de que el santo murió, los santos pecan. Amén. Y por eso delante de los ojos de Dios Él lo ve como algo justo, porque la injusticia que sufrió Jesús fue la justificación que Dios utilizó para justificarlo. ¿Por qué entonces se dice que nos justificó? Porque cuando Dios vio que Jesús estaba muerto, ¿qué dice Hechos? Porque era imposible que la muerte pudiera contenerlo. Oye, como la muerte no podía retener a Jesús, Él dijo, ve acá, pero es injusto que este hombre haya muerto, porque este hombre no pecó. Y cuando Él lo declaró justo, a Él mismo estaban declarando justo a todos aquellos que estaban metidos en Él ahí, que habían muerto junto con Él en la cruz. Porque con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Una pregunta, si yo fui crucificado con Cristo, y Jesucristo estaba ahí en la cruz y murió de manera injusta, y yo estoy ahí con Él, cuando a Él lo resucitaron, ahí me resucitaron también. Amén. Y cuando Él lo declaró justo, ahí me declararon justo también. Claro. Entonces, si se me aplicó su muerte, ¿qué dice? Porque si morimos en su muerte, también viviremos. Entonces, ahora que tenemos que nosotros morir, obviamente, y entregar nuestras vidas para que Jesucristo, podamos decir como Pablo, llevo en mi cuerpo. Amén. Oye, estamos hablando ahorita de que la metamorfa no se ha completado, ¿verdad que no? Pero hay un sentido espiritual en el que Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él está diciendo, el Cristo que resucitó, que tenía los hoyos, mírenlo aquí, porque yo me hago pasar por Él, así como Él se pasó por mí, yo me hago pasar por Él. Y cuando Dios me ve a mí y me dice, entra al lugar santísimo con confianza, entra confiadamente al trono de la gracia, ¿a quién tú crees que Él va entrando? A mí, al pecador. Él está viendo los dos yazos de Jesús en estas dos manos. Él me está viendo a través del prisma del Hijo, que no tiene pecado alguno, porque ante Dios no puede haber pecado. No. Y Él me está viendo a mí con la túnica del Hijo de Dios. ¿Por qué es lo que dice? Que Él agarró y nos escogió para que fuéramos hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué es lo que es conforme a la imagen de su Hijo? Conforme a la imagen de Él. Que cuando Él me ve a Jesús. Eso es algo hermoso, porque cuando Él veía a Jesús, Él me veía a mí cuando estaba en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba castigando en Jesús mi pecado. ¿Qué es lo que dice? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y así como el castigo de nuestra paz fue sobre Él, entonces la resurrección de Él va a ser sobre mí. Amén. Así es como único Dios permanece siendo un Dios justo, tratando las cosas de esa manera. Entonces, me fui de la pregunta. No, excelente, excelente. Yo creo que van a escribir, después que subamos el video, van a escribir en los comentarios. Te les llevo de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos la última pregunta. Yo creo que este video va a ser de bendición. Yo creo que el Espíritu Santo está fluyendo de una manera especial. Amén. Y va a llegar a las vidas, como los otros videos también. Tenemos la última pregunta. Dice, no solo nos arrepentimos una sola vez. O sea, los creyentes. Los creyentes. Los creyentes tienen que vivir una vida de arrepentimiento. Es una vida de constante crecimiento espiritual, una vida en la que el mismo apóstol Pablo dice que tiene que ser una renovación de la mente que nosotros debemos sufrir. Y eso es cada día uno tiene que pararse y crucificarse con Cristo. Ese viejo hombre, esa vieja mentalidad que no está en la metanoia, tiene que someterse a la cruz de Cristo. Y eso todos los días. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir confesando nuestros pecados. Y no solamente a Dios, los unos a los otros. Imagínate ahora a Dios confesando nuestro pecado. ¿Y qué es eso? Arrepentirse. Si vamos a hablar del español,
Estamos hablando aquí de ese arrepentimiento perpetuo, ese arrepentimiento constante que nosotros tenemos que tener, obviamente, con Cristo Jesús. Ahora bien, el tema del nacimiento de nuevo, el tema del nacimiento de nuevo es un tema que es más complejo que eso. Y yo creo que hay un punto específico del ser humano en el cual esa persona nace de nuevo. Esa persona nació de nuevo y es hija de Dios. Y eso no es lo que pasa todos los días. Eso te pasó a ti un día y eso no sé si me estoy dando a entender. Claro. De que los hijos de Dios caen, de que los hijos de Dios pecan, de que los hijos de Dios fallan. El hijo pródigo falló. Y el hijo pródigo dejó de ser hijo. No. El hijo pródigo volvió y seguía siendo hijo. Ahora la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. ¿Y qué dice la Biblia? Que por su fruto lo conocerán. Si tú te moriste en el mundo por allá, perdido, ¿qué dice Juan? Eran de nosotros, o sea, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Entonces yo creo que nosotros como creyentes debemos, ¿qué dice Pablo? Para que hagan firme su vocación, el llamamiento que tenemos de parte de Dios. Tenemos que andar por el libro, tenemos que andar por el libro. Ahora, yo confío en que yo no todos los días nazco de nuevo. No. ¿Se entiende? Yo todo, como aún nací de nuevo, yo tengo que arrepentirme en español. Ahora, hay un proceso que Dios crea en la vida del ser humano, que el ser humano no vuelve a ser el mismo jamás. No vuelve a ser el mismo jamás. Entonces sí, yo creo que hay un proceso continuo que tenemos que vivir arriba de eso. Ahora, hay un asunto también que tú puedes estar engañado creyendo que tú eres nacido de nuevo, brother. ¿Cómo así? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dice, señores, párense en los caminos, en la senda antigua y pregunten. ¿Y qué dice Pablo? Dice a los Corintios, analícense a ustedes mismos para ver si todavía están en la fe. Si tú te notas a ti que tú estás muy en la carne, tú estás muy pecador y tú estás dado al pecado en el mundo, bebiendo romo en discoteca, ¿cómo vas a decirme que tú eres salvo? ¿Cómo es que tú tienes el Espíritu Santo que tú te supone que tienes que tener dentro tuyo? No te estás reprendiendo eso. Hay que ver eso. La Biblia habla de los falsos profetas. ¿Qué dice la Biblia de los falsos profetas? Dice la Biblia que mejor no hubiera sido nunca haber conocido el Evangelio que después de haberlo conocido, despreciarlo. Y dice que rechazan al que los lavó y al que los salvó. Y hacen lo de la puerca lavada que vuelve al vómito. Oye algo, ¿lo lavaron o no lo lavaron? Sí. Lo lavaron, ahora dice que es una puerca después de lavar. Oye, ¿cómo? El punto es que, fíjate que la metanoia es que tú dejes de ser una puerca y tú pasas a ser una oveja. Tú pasas a ser un hijo. Ahora, si porque te lavaron nada más, tú tienes que manifestar que tú eres una oveja. Amén. La oveja no hace oink. Eso es 2 más 2 son 4 ahí. Jesús dice, claro, esa es la lógica. Un árbol de mango no te va a dar un aguacate. No, lógico. ¿Entiendes? Entonces, sí, yo creo que nosotros debemos vivir una vida constantemente tratando de hacer, como dice Pedro, firme nuestra vocación. Amén. Nosotros tenemos que hacer eso, pero ¿cómo se hace eso? Arrepintiéndonos todos los días como si nosotros vamos a aceptar a Jesús hoy y mañana y pasado y pasado y pasado, pero sabiendo que tenemos una chercha, sabiendo que debe haber un punto X en tu vida en el cual tú puedas decir, Jesús entró a mi vida tal día y eso provocó cambios en mí, porque si no es así, entonces no podemos decir que el nacimiento de nuevo pasa nunca. No. Entonces eso es lo que yo pienso en cuanto a eso. Entonces, yo hacía algo que cuando oraban por algún inconverso, yo estaba ahí. Yo estaba ahí en sus alrededores, yo estaba en la iglesia. Y antes de que tú sigas, señores, quiero que ustedes comprendan algo. Este tema del nuevo nacimiento trasciende nuestro entendimiento. Claro. Nosotros no podemos comprender cómo es que Jesús obra. Eso es una obra sobrenatural, una obra que trasciende ahora mismo nuestra mentalidad. Y solamente cuando literalmente nazcamos de nuevo, que va a haber un nacimiento de nuevo que es el nacimiento de nuevo que nos manifestaremos en gloria, ahí vamos a decir, mira qué era. Pero ahora mismo es algo espiritual y estamos tan degenerados, nosotros los seres humanos hemos caído tan bajo que se nos hace tan difícil comprender las cosas espirituales. Por eso hay que buscar cada día más de Dios para poder creer las cosas que aún nuestra mente no puede comprender del todo, Ángel. Es así. Me gustó esa aclaración y ese punto que tú acabas de tocar ahora mismo. Es muy importante eso. Yo decía que cuando oraban por alguien que pasaba adelante y se arrepentía, esa oración que le hacían a ese personaje, yo lo hacía de nuevo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se puede hacer eso o uno como cristiano? Bueno, yo te voy a ser franco. Nosotros tenemos que hacer, cuando se habla de hacer firme nuestra vocación, yo creo que un creyente que tenga, ¿qué decía David? Vuélveme el gozo de la salvación. El tipo quería renovar votos con el Señor.
el mismo Señor cuando agarraba y el Señor en uno le dio carta de divorcio a Israel, Señor, eso está ahí con los profetas, figurativamente, Sí. ¿se entiende? Pero tú debes tener alto, eso es lo que se saturó en una. Él que dice que él aborrece el divorcio, dio una vez carta de divorcio, entonces pero ahí mismo le dijo, vengan otra vez, oh Efraín, ¿qué yo voy a hacer contigo? Que cuando más te rechazo, más te quiero tenerte cerca, más quiero perdonarte. Eso es Dios hablándole a la raza humana, Entonces yo creo, Peña, que nosotros podemos renovar votos con el Señor. Yo lo creo así. Y yo no creo que Dios se lo tenga como algo negativo, el hecho de que tú digas, Señor, hoy yo te acepto otra vez. Señora, ¿qué es la relación del cristiano con Cristo? Una relación de matrimonio. ¿Qué es lo que somos libres? ¿Sabes? La novia de Cristo. Mi hermano, ¿qué es más bello que tú le digas a su mujer todos los días, mami? Yo me casaré contigo hoy otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Qué bueno sería que a Jesús nosotros le dijéramos todos los días, Jesús, hoy yo te elijo otra vez, por encima de todo lo que me ha pasado a mí en el día. Yo creo que tú me acompañes otra vez. Y después de que tú caíste en pecado, que tú le fallaste, Señor, no te van a decir que es una mentira, no, que tú le fallaste, Señor, de manera radical, que tú agarres y te digas en la habitación del Señor, yo te fallé, pero yo creo que tu sacrificio es suficiente para perdonarme, y yo te elijo otra vez, yo creo que tú me limpies otra vez, Señor, porque me siento sucio. O sea, es un asunto que todo es como se plantea. Ahora, si es que tú quieres plantear un relajo como que la sangre de Cristo no te limpió bien ayer y tienes que limpiarte hoy otra vez, se entiende, es algo más del corazón, algo más como del espíritu esto que estamos hablando aquí ahora mismo.